Buenos días, mi nombre es Elizabeth Lacuna, soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad EAN y en esta ocasión voy a presentar mi investigación Caracterización computacional del mucílago de café usando Aspen Plus. Este proyecto es realizado con apoyo del semillero de investigación CIPAR de la Universidad de EAN y el ingeniero Jeffrey León Pulido junto con la ingeniera Mónica Ama. Quiero comenzar contándoles la problemática o necesidad que motivó la realización de esta investigación y a partir de allí abordaremos la justificación y el objetivo como las formas de solucionar esta problemática. Luego realizaremos un acercamiento a algunos conceptos que considero son importantes que queden claros antes de entrar más a profundidad en la temática de la investigación, como por ejemplo entender cómo se compone la cereza del café, qué es como tal el mucílago, de dónde sale y finalmente cómo es ese proceso industrial o cómo es ese proceso de beneficio del café. Inmediatamente después de abordar estos conceptos, entraremos a revisar cuatro principales ítems de los que se divide esta investigación, en los que se divide esta investigación, como son la composición química del mucílago. Después es la asimilación. ¿Cómo es la asimilación por parte del simulador Aspen Plus? La asimilación de todos estos subcompuestos y después pasaremos a ver la selección del modelo termodinámico para finalizar con un análisis binario de sus componentes. Y finalmente tendremos las recomendaciones y las conclusiones. Ok, la problemática. La industria cafetera es una de las principales contaminantes del continente latinoamericano. Y el beneficio del café deja gran cantidad de agua residual, mucílago, cáscara y pulpa de fruto. Esto genera un grave problema de contaminación ambiental, en especial por los altos valores de derivados fenólicos y táninos que tiene la pulpa y el mucílago. Aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, la primera imagen es una imagen recuperada de un artículo de Cenicafé del 2006, donde se evidencia el vertimiento directo de estos desechos a las fuentes hídricas. Imagínense la cantidad de contaminación que generaba esto. En la actualidad hay un poco más de control y de sobre todo de conciencia ambiental, entonces no permiten pues este tipo de actividades y sobre todo el manejo de residuos de esta manera. Pese a ese control, se queda un poco corto y la industria cafetera igual sigue siendo una de las principales contaminantes y sobre todo pues en un país como Colombia, que es un país productor. Los caficultores habitualmente usan estos residuos para fertilizar el suelo y también hacen lombricultivo. Pero pues siguen teniendo el problema de qué hacer con esa cantidad de residuos porque son demasiados y entonces no saben qué hacer con estos desperdicios o desechos. Pero no solamente se trata de la contaminación, sino de la cantidad de biomasa que no es aprovechada. El martes que tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Price y al doctor Sam Wilson, quienes nos mencionaban la importancia que es el aprovechar los desechos y convertirlos en recursos. Y también, pues los que tuvimos la posibilidad de escuchar a la doctora Rocío Sierra, de la Universidad de los Andes, que nos habla de todo el potencial que ofrece la biomasa en cuanto a energías limpias y en cuanto a la utilización de recursos. De igual manera, por su composición química, el mucílago es un potencial sustrato de aprovechamiento, como es el caso para la fermentación. Entonces tenemos la fermentación láctica. Y para no irnos tan lejos, podemos citar el trabajo realizado por Arias y Castrillón en 2008, realizado en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín, donde ellos sintetizaron ácido láctico a partir de mucílago de café. Y de allí, pues también se puede obtener el PLA, el ácido poliláctico, usado para la producción de biopolímeros o plásticos biodegradables. También tenemos la fermentación alcohólica, que es toda la producción de bioetanol, que sabemos que puede ser usado como combustible y además como una fuente de hidrógeno en lo referente a las energías limpias, que lo mencionó la doctora Marta Cobo aquí en la Universidad de La Sabana. Pero, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? El mucílago se ha convertido en un potencial sustrato, ya lo vimos en plantas industriales, en procesos de fermentación, debido a su composición química y también a su composición microbiológica. Y partiendo de este hecho, es fundamental que conozcamos las propiedades termodinámicas y de transportes de los subcompuestos del mucílago,
partiendo bien de cálculos de simulación que permitan establecer las condiciones de diseño, operación y optimización de un proceso, que obviamente use como sustrato el mucílago. Y partiendo del desarrollo de estudios de los componentes del mucílago, tendremos los modelos termodinámicos de comportamiento de equilibrio líquido-vapor como una mezcla binaria, que eso lo veremos más adelante. Bueno, pero ¿de dónde viene ese mucílago? Aquí, como pueden observar en la imagen, vemos la parte interna de la cereza del café, que es conocida como pergamino, que es lo que nosotros pues habitualmente conocemos del café, y está recubierta por una capa que los caficultores denominan como gelatinosa y es el mucílago. Inmediatamente después viene la pulpa, el mesocarpio y el exterior de la piel o pues lo que conocemos como comúnmente como cáscara. ¿Y cómo se genera ese mucílago o cómo se generan esos residuos? Bueno, tenemos que principalmente esos residuos son producidos por el beneficio húmedo del café. En Colombia existen dos principales tipos de beneficio, que es el beneficio seco y el beneficio húmedo. Después de que el caficultor pues ha adecuado el terreno, ha realizado la siembra, viene el estrés hídrico seguido de las lluvias, con la estacionalidad de las floraciones viene la cosecha, la recolección del fruto. Y tiene la opción de realizar beneficio seco o beneficio húmedo. El beneficio seco, ¿qué es la exposición completa, así como la vimos la cereza anteriormente, al sol. Es un proceso como de secado. Y de ahí viene el desecho, que es la cascarilla, por un proceso de descascarillado. Este proceso, pues lo que hace es que el café tenga un sabor característico, que es un sabor muy, muy azucarado. Se utiliza en Colombia, pero no es tan frecuente como el beneficio húmedo. Este café es más común como en regiones como el Brasil. Para el caso del beneficio húmedo, que es el que más usamos en nuestro país, como su nombre lo dice, utiliza gran cantidad de agua y el primer paso es un despulpado en el cual se produce la pulpa y la cáscara. Y después pasamos a la remoción del mucílago, que se puede hacer por tres mecanismos. Tenemos el caso de las enzimas pectinolíticas, la fermentación natural y la mecánica. Los dos primeros, la fermentación natural y las enzimas pectinolíticas, utilizan gran cantidad de agua porque el grano, después del despulpado, es metido como una especie de piscinas, entonces utiliza mucha agua para poder degradar el mucílago. Y tenemos también el último, que es la parte mecánica, y podemos observar este equipo, que en este equipo también se realiza el despulpado en simultáneo. Primero es despulpado y después se pasa a remover el mucílago. Y este equipo pues utiliza así menor cantidad de agua. Y aquí en esta última imagen ustedes pueden ver cómo es el mucílago como tal. Así se ve, ese es su color y esa es como su textura. Bueno, como resumen, ya hemos visto cuál es la problemática o necesidad, también hemos visto la justificación y los objetivos de la investigación y hemos abordado conceptos y términos como la cereza del café, el mucílago y el proceso de beneficio. Continuando con nuestra agenda, veremos la composición del mucílago. El mucílago es físicamente, está considerado como un hidrogel y químicamente eh, está constituido por estos subcompuestos. La mayor proporción la encontramos en el agua, que llega a ser del 89,1 hasta el 92,2, y estas diferencias pueden deberse a la madurez del fruto o a la cantidad de agua adicionada durante el proceso. Le siguen en proporción los azúcares, azúcares totales, tenemos los azúcares reductores y los azúcares no reductores, seguidos por los compuestos pépticos. Y aquí pueden ver que también contiene sustancias no fibrosas, contiene fibra y también celulosa, hemicelulosa, ácido péptico y cenizas. Ok, este puede considerarse como uno de los primeros aportes brindados por esta investigación, pues se consolidó esta información de qué está compuesto el mucílago y las proporciones de cada uno de estos subcompuestos. Pero no solamente se trata de conocer los compuestos, sino como les nombré anteriormente, es importante la asimilación por parte del simulador, que para que los pueda reconocer es necesario adicionar valores como punto de ebullición, peso molecular, energía de Gibbs, entalpía de formación.
que los pueden evidenciar en esta tabla. Bueno, en efectos de convergencia y parámetros de simulación fueron contemplados los componentes más representativos en proporción. Tenemos agua, la sucrosa y la dextrosa. Y cabe mencionar que partimos del desarrollo de un estudio de los componentes del mucílago y su comportamiento en un equilibrio líquido-vapor para una mezcla binaria, en el cual usamos la herramienta Properties del simulador Aspen Plus. Y además debemos validar esos datos, no solamente tener esa información, sino debemos validar que sea correcta. Entonces, para eso usamos la presión de vapor. Y la presión de vapor es utilizada con el objetivo de justamente lo que les decía, validar los datos del simulador comparando la información experimental con la brindada por el software en el cual tiene una base de datos, que es esta NIST-ThermoData. Podemos ver entonces en la gráfica los compuestos que fueron seleccionados por convergencia y parámetros de simulación, el agua, la sucrosa y la dextrosa, los datos que tenemos del simulador de la presión de vapor y los datos experimentales que son brindados principalmente por el DEKEMA y por la base de datos PubChem. Y aquí se puede observar que en ninguno de los tres casos hay una variación, un delta P, mayor al 1%. Esto pues ¿qué nos sirve? Esto nos da la confianza y se corrobora la veracidad de la información. Listo. A continuación se hace una selección del modelo para el cálculo de las propiedades termodinámicas y de transporte de la mezcla. Esta es una etapa determinante ya que la validez de los resultados obtenidos depende de la capacidad de los modelos elegidos para producir el comportamiento del sistema. Y como ingenieros químicos, debemos saber que un error en esta fase, al igual que en la fase de diseño, puede causar un gasto innecesario de energía. Y si no es de energía, es de recursos. Y hablando también de recursos económicos. Y eso desde cualquier perspectiva, pues no es bueno. De igual forma, es especialmente importante el cálculo del equilibrio entre fases, donde se hace indispensable contrastar la validez del modelo para el cálculo de las relaciones de equilibrio previamente a su aplicación en los métodos de diseño o simulación de la operación. También sabemos que Aspen Plus cuenta con más de 30 modelos termodinámicos. En este caso utilizaremos el paquete de modelos de coeficiente de actividad aplicados a mezclas binarias en equilibrio líquido-vapor. Obviamente esto aplicado pues a los componentes que mencionamos anteriormente que fueron seleccionados por convergencia y parámetros de simulación. Ok, podemos ver entonces en la gráfica las interacciones binarias. El modelo experimental, que el modelo experimental es el nuestro, es el usado por nosotros y ese está basado en la metodología de Eric Harrison. Y tenemos el modelo que es el sugerido por el simulador, el cual tiene como una herramienta de apoyo y de ayuda y sugiere los modelos que pueden utilizarse y el modelo ajustado, que son recuperados del DEKEMA y tomados como datos ideales y comparativos. Para el caso de la sacarosa y la glucosa, el modelo experimental es el UNIFAC, el modelo sugerido por el simulador es el NRTL o Non-Random to Liquids y el modelo ajustado, que también es el NRTL. La interacción de agua y glucosa lo vamos a comparar con el NRTL, Wilson y el modelo ajustado. Y para el agua y la sacarosa, UNIFAC, Wilson y el modelo comparativo NRTL del DEKEMA. Listo. En primera instancia, entonces tenemos la interacción binaria entre la sucrosa y la dextrosa. Y según la gráfica del equilibrio líquido-vapor, la menor variación frente al modelo experimental para la interacción binaria de la glucosa y la sacarosa fue para el NRTL. El modelo experimental UNIFAC difiere del modelo ajustado y la curva del modelo NRTL del simulador presenta una mayor similitud a la ideal, aunque es importante tener en cuenta que deben usarse para el NRTL siempre con los coeficientes de interacción. Para el caso de la gráfica 2, en el caso de esta gráfica, es el modelo de equilibrio entre la interacción de agua y glucosa y se evalúan los modelos NRTL y Wilson.
y se muestra que el modelo experimental NRTL y el modelo ajustado presentan mayor similitud, pero la curva del modelo sugerido por el simulador, que es en este caso el Wilson, se aleja de la comparativa o del modelo ajustado. Y finalmente, en la gráfica número 3 tenemos la interacción de agua y sucrosa y una comparación del modelo de equilibrio entre UNIFAC y NRTL, donde el que más se aproxima al ideal es, en este caso, el UNIFAC. Bueno, además de esto, ¿qué podemos decir? Que las mejores selecciones para las alternativas de los modelos de solución, en este caso, es el NRTL, para mezclas orgánicas con presencia de agua, como es evidente la cantidad de agua que tiene el mucílago. Cuando no se pueden disponer coeficientes de interacción experimentales o estimados para usar con Wilson o RTL, se debe utilizar el modelo de solución UNIQUAC, pero teniendo en cuenta con la producción de coeficientes de interacción binaria que nos ofrece el modelo UNIFAC. Por otra parte, también pudimos determinar que el modelo NRTL elimina las limitaciones que ofrece Wilson y es capaz de representar el comportamiento de equilibrio de líquido-vapor muy bien. En general, es más preciso que Wilson y es superior a otros modelos en sistemas de agua compuesto, como para el caso del mucílago. Además, tiene una mayor precisión que UNIQUAC y UNIFAC para el equilibrio líquido-vapor y también combina las ventajas de las ecuaciones de Wilson y Van Laar. Y finalmente tenemos el análisis binario de componentes. Aquí pueden observar los diagramas de equilibrio para los sistemas binarios, las curvas de Rocío y de burbuja, mejor conocidas con el nombre de diagramas de temperatura y composición, para el equilibrio vapor líquido de los sistemas agua sucrosa, agua dextrosa, sucrosa dextrosa a una presión atmosférica normal. Y puede verse que el modelo NTRL describe adecuadamente el comportamiento de los sistemas. Para una presión dada, como es este caso, ebulle a una temperatura más baja que la temperatura de ebullición de cualquiera de los componentes de las mezclas puros. Además, el análisis velarios de componentes permite obtener las curvas de punto de rocío o puntos de condensación y puntos de burbuja o puntos de ebullición de un sistema binario con bajas presiones, que en este caso lo tomamos a 10 atmósferas, como se observa en las gráficas. Bueno, y como conclusión tenemos que el NRTL es el modelo termodinámico ideal para aplicarlo en este caso. Cuando no se pueda, pero teniendo en cuenta que cuando no se pueda disponer de coeficientes de interacción experimentales o estimados, para usar Wilson o NRTL se debe utilizar el modelo solución UNIQUAC con la predicción de los coeficientes de interacción binaria mediante UNIFAC.